La universidad te da el conocimiento en el momento cuando tú no lo necesitas. Y el ser humano aprende cuando él necesita el conocimiento y sale a aprenderlo. Tú lo necesitas, tú lo estás aplicando. Tú aprendes 2 veces. De que tú tienes que ser excelente en lo que tú haces. Hay que romper ese ciclo de trabajar mucho para ganar poco, que lo que debe de cambiar un contador a nivel mental, a nivel operativo, es que debe de prepararse, debe de seguir educándose, debe de seguir aprendiendo, nunca detenerse. ¿Qué tanto tú sabes de marketing? ¿Cómo tú te mercadeas? ¿Cómo tú te vendes como marca personal y como persona? Y como empresa, ¿qué tú vendes? Señores, bienvenido al podcast Partida Doble, más allá de los números, un podcast sobre marketing, sobre negocios y sobre crecimiento para contadores. Conmigo hoy un invitado que va a ser fijo con nosotros en este podcast especial, Robert Felipe Medina, mi amigo personal y CEO de FTA Negocios, FTA Consultor y FTA Business School. Robert, bienvenido. Gracias, Nelson. Vamos a estar por aquí compartiendo contigo todo lo que aporte valor para la comunidad y que aprendan a hacer realmente un negocio de lo que es la contabilidad. Perfecto. Fíjate, Robert, que la idea de eso es que como tú eres una persona experta en la materia, tanto a nivel como consultoría, tanto a nivel de como profesional de la contabilidad con especialidad en impuestos, como también tú eres educador, que has trabajado con muchos de contadores que se han preparado en los programas que ustedes hacen de 6C y programas que son, podemos decir, de educación más allá de la universidad. Entonces, básicamente el podcast nosotros vamos a ir hablando y conversando, porque la idea es que nosotros queremos ayudar a los contadores que son contadores independientes o que tienen pequeñas firmas a que puedan aprender a crecer. Entonces, por eso tenemos a Robert aquí, que es un host fijo. El tipo sabe de eso, así que vamos contigo, Robert. Lo primero, quiero hacerte una pregunta. Tú que has capacitado a muchas personas a nivel de contabilidad y de especialización, más allá de lo que te puede dar la universidad como base, yo quiero hacerte una pregunta. De las personas y de estos contadores que han trabajado contigo, que han estudiado en los programas tuyos, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que despegan y los que no despegan? Aquellos que progresan, que empiezan a crecer y aquellos que no lo hacen. Tomando en cuenta lo que el nombre del podcast, que más allá de los números, yo pienso que hay una cualidad que tiene todo contador que sí lo logra y que sí lo hace, y es que sabe más que contabilidad, se sabe vender, sabe hacer marketing de su marca personal y de su negocio, de lo que hace. Además de eso, regularmente tiene una ventaja competitiva, que hoy en día una especialización que tú tengas en tu área de negocio es una ventaja competitiva. Por ejemplo, ahora mismo si tú manejas IA, tienes una ventaja competitiva como contador, Ok. porque te reduce muchísimas horas de trabajo. Si tú eres especialista, por ejemplo, en una ley como la ley de lavado de activos, pues tú tienes una ventaja competitiva. Si tú manejas el sector construcción, tú tienes una ventaja competitiva. Y esos son elementos que te hacen diferente, un diferenciador del resto. Ok, o sea que lo que tú me dirías es que una persona que sencillamente se queda en contabilidad general, obviamente tiene menos posibilidad, menos oportunidades de poder crecer y escalar. O sea, tú me dices que una persona que se especialice en algo más allá de la contabilidad general tiene mucho más posibilidades de realmente de conseguir mejores clientes, de tener más oportunidades, de entrar en lugares donde de otra forma no entraría, Claro. en crecer y escalar. Sí, te voy a poner un ejemplo clave. Por ejemplo, la ley de Confotur maneja proyectos que tienen beneficios fiscales enormes, pero ¿cuántos contadores, cuántos asesores manejan contabilidad especializada para proyectos en Confotur? Y eso obviamente es un mercado y un nicho que es mucho más rentable que los nichos normales. Wow, tú sabes que yo no lo había pensado desde ese punto de vista. O sea, en realidad en el país surgen nuevas oportunidades que el contador pudiera verlo no solamente como nosotros en software. Por ejemplo, nosotros en software, en Cashflow, una oportunidad para nosotros es el tema de la facturación electrónica, ¿no? O sea, somos un software, vendemos eso, hacemos la integración. Y tú dirás, bueno, para software es una oportunidad, pero es verdad, aquí ha surgido muchísimos proyectos de construcción, de fideicomisos, aquí hay mucha construcción. O sea, la ciudad está creciendo de manera extraordinaria. Pero yo no lo había visto desde el punto de vista de que un contador debería de ver eso como una oportunidad. Me voy a especializar en las leyes que tienen que ver con construcción
Y eso me va a abrir ahora con todas estas nuevas, estos nuevos eh, Claro. empresas que están desarrollando proyectos. Esto es un potencial cliente para mí. Claro, igual, por ejemplo, la ley de cine. Hay contadores que son expertos en la ley de cine. Es una oportunidad de negocio porque muchísima gente está trabajando con la ley de cine, tiene algunos elementos fiscales diferentes y tú lo manejas. Es una cartera especializada que no se valora igual que una igual normal de Tienes. un cliente tradicional. Pues ese es el punto. Anicharte, ¿cuál es tu nicho? Y si tú obviamente quieres desarrollarte en un nicho, tiene que hacer la tarea, Sí. tiene que tener disciplina para tú ser un experto en ese nicho. Y como yo digo siempre, no es de boca, no es de que "Ah, yo soy un experto", no, tú tienes que tener, mira, lo que diferencia al senior del junior, y tú como programador lo sabes, el criterio. Ujú. Y de hecho, mucha gente ahora se quiere meter a programar sin ser programador. Si tú no tienes criterio, Ujú. vas a fracasar con toda esta inteligencia artificial para programar. Ahora, igual, si tú no tienes criterio como asesor, tú no vas a vendértela a nadie, porque tú puedes hacer una primera buena impresión, pero tienes que tener el criterio, y eso se consigue en el terreno de juego, haciendo las cosas, verificándolo, incapacitándote y teniendo disciplina. Yo, por ejemplo, de todo lo que yo voy, yo trato de aprender algo. Me gustaban mucho, por ejemplo, los Looney Tunes, y en este caso Bugs Bunny siempre decía: "¿Qué hay de nuevo, viejo?". O sea, ¿qué hay de nuevo en tu profesión hoy que tú le puedas dedicar 10 o 15 minutos para leerlo, aprenderlo y tenerlo como parte de tu rutina de desarrollo como hombre de negocios? Si tú quieres tener un negocio de contabilidad, tú tienes que actuar como un hombre de negocios. Sí, eso es cierto. La gente piensa a veces, el contador piensa que no, yo soy contador. No, usted, usted si está independiente o tiene una pequeña firma, ya usted es un empresario. Claro, Y un usted es un empresario de la empresario contabilidad. de la contabilidad. Exacto. Y mire, y cayendo eso, lo que me dice eso es que aquellos que se desarrollan más y que se disparan más en cuanto a la profesión y a conseguir mejores oportunidades, son aquellos que dedican tiempo a especializarse y a actualizarse en las oportunidades nuevas que puede traer el mercado en cada época que viene o en cada año que viene. Sí. Y hay otro elemento importantísimo que yo no le he mencionado, y es el arte de comunicar. O sea, los contadores de los modernos, no, de verdad, te lo voy a decir, porque los libros informan y las personas comunican. Entonces, cuando tú te aprendes a comunicar, a expresarte, a expresar las ideas sin titubear, a tener una seguridad elocuente al hablar, es más fácil que lo que tú dices, si es real y auténtico, la gente entre en confianza, porque tú lo que vendes en este tipo de negocios es confianza. La gente te está abriendo lo más sagrado que tiene, que es, o sea, después de Dios y la familia, es el trabajo o el dinero, y te está abriendo su dinero, sus finanzas para que tú Ujú. lo veas. Cuando un empresario te entrega su contabilidad, te da el corazón, o sea, es su tercera pata de la vida. Dios, familia, negocio y deportes. Entonces, una de esas 4 patas te la está entregando a ti para que tú la administres, y no te la va a entregar si no te tiene confianza. Eso es verdad, eso es verdad. Inclusive la contabilidad de una empresa a veces puede convertirse en, podríamos decir, en el canasto de ropa sucia o en la gaveta del closet. Que hay cosas que tú no quieres que otra persona lo vea, pero tú tienes que confiar mucho en el contador para tú decirle, mira, yo quiero que tú veas, abra mis libros y que tú veas todo lo que sea que hay aquí y que tú me digas lo que sea que haya que hacer, pero no me da vergüenza porque yo sé que tú eres un profesional. ¿Me entiendes? O sea, es así. Ahora, Excusa que te interrumpa, lo primero es que tú tienes que firmar un primer voto de confianza con un cliente, es tú decirle: "Vamos a firmar un contrato de confidencialidad para transferencia de información". Y ya el cliente: "Oh, tenemos un contrato de confidencialidad", ya me puede hasta demandar si yo hago algo con la información que tengo del cliente. te da la seguridad que te da la abogacía, como en Estados Unidos, que te dice, no, 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 lo que está entre tú, el cliente y el abogado, eso está entre nosotros dos. El tipo te dice, yo soy culpable, sí, está bien, pero no lo diga. Ya como quiera yo te voy a defender. Lo que tú me dijiste a mí se quedó aquí. Correcto. Entonces, Robert, mira, muchos contadores trabajan muchísimas horas y trabajan más que nadie. Una de las profesiones que yo veo que trabajan mucho, podríamos decir segundo a los programadores antes de la inteligencia artificial. Son los, Todavía se trabaja mucho. Son los contadores. Los contadores siempre tienen unos periodos específicos de declaración de fin de año del IR2, tienen las declaraciones de ITEVI, tienen trabajo del día a día, tienen que hacer estado financiero. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué es que hay muchos contadores que trabajan mucho y casi no ganan nada, mientras que hay otros que sí, que realmente les hagan el beneficio? O sea, ¿a dónde tú crees que está el problema de que el contador puede trabajar demasiado y al final de cuentas eso no traducirse
en un beneficio económico. Bueno, lo primero que tú como asesor, como contador, tienes que entender que el tiempo es un recurso limitado y tú tienes que valorar las horas que inviertes en un proyecto. Muchas veces nosotros como contadores pensamos que una iguala, qué sé yo, de 50,000, de 100,000 pesos, para evitar lo que es un poquito alto, le estamos sacando el dinero que corresponde a esa iguala, pero cuando tú tiras los números y ves el tiempo que tú le inviertes a ese cliente, que eres prácticamente un autoempleado de ese cliente, los números no te dan. Ujú. Entonces, aquí se trata primero de valorar el tiempo invertido. Si tú te fijas, los grandes bufetes de abogados te cobran por hora. Sí. Y me acuerdo de la serie La Ley de los Audaces, que en una escena Harvey dice, mi tiempo vale $1,000 la hora. Sigue hablando y voy a comenzar a cobrar. O sea, yo pienso que muchos contadores, por un tema del autoconcepto que tienen de la profesión, no valoran lo que significa ser un asesor de una empresa. Te pongo un ejemplo y sin menospreciar ningún puesto. Hay puestos de conserjería, de mensajería, que tienen un honorario que es idéntico a una iguala contable. Y cuando tú tiras la lógica sistemática de eso, realmente es el mismo valor intrínseco de cada operación, Mm, para usar un término de bolsa de valores. ujú, Claro que no. ¿Por qué? Porque un servicio de conserjería, de mensajería, no tiene un riesgo inherente, ujú. pero un mal servicio de asesoría te Oh, puede llevar a claro. la quiebra, te puede llevar hasta preso. Ujú, Entonces, por lo tanto, lo que yo estoy vendiendo es tranquilidad y ujú, confianza y tú tienes que pagar por eso. Tú no puedes pensar que el servicio que te estoy entregando es lo mismo que un servicio de conserjería, de mensajería, algo que tiene o poco servicios riesgo. operativos que tienen pocos riesgos inherentes. Es igual que el tema de la medicina y la especialización. O sea, Exacto. no es lo mismo pagarle a una persona que tiene tu vida en la mano a pagarle a una persona que no tiene ningún tipo de riesgo, una persona que te consejería, como tú dices. O sea, hay un costo ahí. Claro, por ejemplo, si tú te vas a operar, ¿tú buscas el médico más barato del mercado o el mejor médico que tu El presupuesto? mejor médico. ¿Por qué? Porque está tu vida en Está tu riesgo. vida, el riesgo es mucho. Igual, cuando te vayas a buscar un asesor o un contador, tienes que buscar el mejor que tu presupuesto te permita pagar. Ujú. Y tú como asesor tienes que plantearte el cliente ideal. Mi abuelo, que en paz descanse, me enseñó que no todo el dinero se gana. Hay momentos que usted tiene que dejar pasar fichas. Hay tipos de clientes que usted tiene que evaluarlos, si no congenia con sus valores, con la visión de futuro que usted tiene, hasta con el temperamento. Sí, eso es verdad. O sea, si tiene un cliente que es agresivo y está Sí, que agresivo, van a pelear todo el tiempo. clientes que nosotros le llamamos, ahora es un nombre nuevo, los clientes se llaman clientes tóxicos. Clientes que no solamente te ocupan el tema del trabajo y del esfuerzo que tú tienes que hacer, sino que también te cargan emocionalmente o te llaman a deshoras o sea, no tienen límites hasta dónde llega el servicio que tú das. Sí, nosotros lo hemos tenido clientes que te escriben a las 2 de la mañana. Entonces, como dice Bob Esponja, pero ¿y qué es esto? Sí, A las 2 de la mañana, una persona escribiéndote. Es una hora de sueño. sí, exactamente. O sea, respetar el espacio del otro y poner límites. Aquí es poner límites. Yo pienso que lo que te aseguraría como asesor, como contador, a cobrar unos horarios que corresponden es valorar el tipo de servicio que tú Ujú, tienes. Y primero autovalorarte. Yo te ujú, comentaba fuera de récord que regularmente los contadores no tenemos esa valoración o ese orgullo que tienen otras profesiones. ujú. Yo soy ingeniero, yo soy doctor, tiene un plus. Inclusive hay maestrías que se llaman doctorados, un doctorado en leyes. Ujú. Entonces, creo que hace falta esa mentalidad, ese mindset, esa mentalidad, el contador tiene que cambiarla y entender que usted es el que maneja una de los 4 elementos que forman el pilar de las empresas, de los negocios y Ujú. de la vida. Yo pienso que también es un tema de, como tú dices, cómo se percibe el contador. Y después de eso se convierte como en una mentalidad eh, masiva, ¿no? Una mentalidad colectiva entre la misma industria, ¿no? De la contabilidad. Y el hecho de yo no saber cuál es mi rol, porque también hay un tema con los contadores y es que los contadores se concentran mucho en digitar información y hacer declaraciones a fin de mes. Pero como tú dices, aquel contador que sigue educándose, aquel contador que se especializa, obviamente se va a valorar más. Y el que se valora más se percibe con mayor valor. El que se percibe con mayor valor puede cobrar más, como tú decías, porque hay más riesgo, porque hay incentivos. Un ejemplo, un contador que me ayuda a mí en un proceso que conoce bien la ley de un área en particular,
y que me pueda ayudar a yo manejarme y a economizar, pues obviamente yo tengo que valorarlo mucho más. Pero pienso que también inicialmente empieza es por el individuo. El individuo se ve a sí mismo como un digitador, el individuo se ve a sí mismo como una persona no líder en un área, sino como una persona, como un subalterno. Sí, eso pasa mucho. Yo recuerdo que mucha gente me llegó a decir, pero usted no parece contador. Y yo me ¿Cómo así? yo no lo entendía, o sea, ¿cuál es, qué parece un contador? Esa fue la pregunta que yo me hacía. Y de hecho de ahí surgió la 6C y el webinar de los 7 pasos, de cómo convertirte en un contador por igual exitoso. Y el primer punto es que si tú inicias un proceso de ser empresario de la contabilidad, tú eres un empresario. Ujú. Más allá de que tu Más allá de que tu profesión base es la profesión, contabilidad, exactamente. Más allá de tu profesión, tú eres un empresario. un empresario, correcto. Tiene que Ujú, saber venderte, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de negocios y tiene que saber ponerle valor a tus servicios. ujú, Cuando un servicio realmente vale. Por ejemplo, yo veo que mucha gente se asombra con el tema de la declaración jurada de impuestos. Hay gente que quiere que tú le hagas una declaración jurada de impuestos. Y si tú le mencionas un número, por ejemplo, de $1000, se asombran. Tú dices, pero hazla tú. O sea, si es tan sencillo y tú no tienes ujú, miedo de hacerle y va a salir todo bien, ujú, como todo va a estar bien, hazla tú. O sea, no busca un profesional que la haga. ujú. Porque el tema de esto es que tú tienes que entender que eso es algo muy técnico, muy especializado y que cuando se cometen errores se pagan con El muchísimo riesgo es dinero. alto, exactamente, el riesgo es muy alto y se paga con dinero. Se paga con dinero, que es una de las cosas. A veces dice, ah, no, 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 error que tú cometiste, error que realmente con relación a impuestos internos, al final de cuentas el error tuyo es tu error y todo el error se paga con dinero. Claro, y tú tienes ese es tu socio, aunque tú no quieras. Ey, pero a mí en estos días me agarraron yo hice ¿cómo se llama esto? Un reel, me grabaron estos días. Y yo decía lo mismo, ya que impuestos internos es tu socio, oye, me acabaron en las redes, Robert. Me acabaron en las redes. Claro, eran empresarios, eran No, lo que pasa es yo pienso dueños de que es negocios como pequeños. uno enfoca el tema de los impuestos. Lo que pasa es que hay 2 clases de gente, los que gritan y los que venden pañuelos. Si tú estás en el mundo de los negocios, tú vas a pagar impuestos. Quiera Ujú. tú o no quiera, patalee, me acaba en las redes, eso es lo de menos. Esa es la cuota de operar localmente en un país. Y Todos de los países operar tranquilamente, tranquilamente, exactamente. de operar tranquilamente. Porque hay muchísimos negocios que son ilícitos y la gente lo Ujú, hace y anda huyendo. ujú. Entonces tú no quieres andar huyendo, tienes que pagar los impuestos. Exacto. Si no, tiene que hacer, como no recuerdo quién fue que compró una isla donde era de él y él armó su muñeco ahí y no paga impuestos. Él mismo se tenía que poner su propio impuesto, porque hay que mantener la isla, ¿no? Entonces, Robert, mira, siguiendo con la próxima pregunta, ¿cómo sabe un contador si su negocio es realmente rentable o si eso es mala sal que el chip? Bueno, los contadores realmente conocen la data y los números de su negocio, aunque Deberían, muchas veces parece que, como deberían. la famosa frase de casa de herrero, cuchillo de palo, Sí. pero debería saber cuánto vende, cuáles son sus costos operativos y cuál es su rentabilidad. Ujú, Un negocio de contabilidad que no te deje por lo menos el 20% de la venta total no es buen negocio. ujú. Po- Y Porque un tipo de servicio que debe darte por lo menos una rentabilidad cerca del 20%. sí, realmente. Y en realidad hay un tema también ahí, que es que a veces hay un cliente que es rentable. Si tú lo ves en el negocio completo, macro, tú estás viendo un porcentaje de beneficio a nivel macro, ¿no? En todo el negocio. Pero cuando tú vienes un ejemplo y tomas y dices, bueno, yo tengo 10 clientes, pero de esos 10 clientes, puede ser que 6 sean rentables y 4 me están ocupando todo el tiempo del mundo. Al final de cuentas, como que yo te diría, el neófito en la materia, porque no me dedico al tema de la contabilidad ni eso, yo te diría que aparte de ese 20% que yo tengo que tener como mínimo de ganancia en cuanto a mis gastos para yo poder dar el servicio y operar, yo creo que también los contadores, o no sé qué tú crees de eso, debieran de analizar cliente por cliente qué beneficios realmente le está generando a nivel de ese intercambio de servicio por dinero. Sí, realmente nosotros usamos un método que es el método de clasificar los clientes por tipo. Por ejemplo, hay cliente diamante, hay cliente gold, hay cliente plata, hay cliente bronce y hay clientes normales. Entonces, Y hay cliente piedra. y hay cliente papel y hay cliente tijera también. Entonces, el cliente gold, tú lo divides. O sea, es la ley de Pareto. El 20% de tu cliente te dan el 80% de tus ingresos. Tú ese 20% tienes que separarlo del resto. Y aunque tú no vas a dar un más servicio per se, tu servicio plus, tu servicio premium, la capacidad de entregar todo lo que tú tienes como excelencia es para ese 20%. Ok.
El resto, entonces, tú lo dosificas en esa misma escala. Y de ya los clientes que tú no lo puedes tener porque comenzaron contigo y ya obviamente el valor que tienen de retorno a la inversión ya es prácticamente cero, pues un cliente que hace 20 años comenzó contigo, que comenzó con una iguala de 5 o 6,000 pesos y todavía paga eso mismo porque y tú no te atreves a sacarlo por el agradecimiento del primer, el segundo, el tercer cliente, pues tú lo dejas en la cartera y tú lo comienzas a mover a otros Ujú. contadores iniciando, a otros asesores que le interese ese tipo de cartera para tú maximizar. Pero muchas veces perdemos mucho tiempo con clientes, como tú dices, que no te retornan esa inversión. Que de hecho te diría algo, o sea, a nivel de rentabilidad y todo, a ti que te encanta la bolsa de valores, si tú tienes un negocio que tiene 20 años contigo y en esos 20 años te sigue pagando los mismos 5,000 pesos, no ha crecido. No, O el negocio, el empresario no está buscando crecer, ¿te entiendes? no, porque hay tipos de negocios, por ejemplo, y hay tipos de negocios que son, por ejemplo, ese tipo de negocios son de único dueño. Ok. Y ellos lo que les interesa es tener un negocio que les genere un valor mensual. Son autoempleados, vamos a llamarlo así. Autoempleado, exactamente. De cuando uno inicia, un primer cliente, si tú feliz, porque arrancaste, tienes tu primer No, y cliente. te pone la confianza, él te pone, te da confianza, o sea, él puso Pagó el confianza en precio del ti. plan piloto. Exactamente. Entonces, en este caso, lo que tú haces es que muchas veces mantienes el cliente y aunque tú quisieras la tarifa elevársela, el cliente no lo aguanta. Sí, Y tú eso tienes sí. dos caminos. Ujú. O lo dejas por agradecimiento en la cartera o lo traspasa a alguien que lo pueda utilizar, que tú sepas que le va a dar un buen servicio, porque tú no lo quieres maltratar a ese tipo de cliente. Ahora bien, tú tienes que hacer un cambio y dirigir tus esfuerzos a los clientes que te dan el 20% de los beneficios. Es Ujú. una estrategia que tiene para todo el que tiene un negocio, no solo de contabilidad, de cualquier tipo de negocio. Tú tienes que separar carteras y tener, como te dije, cliente Gold, cliente Diamante, cliente Plata y cliente Bronce y el resto. Perfecto. Fíjate, aquí tenemos también el hecho de que ya nosotros conocemos y entendemos a veces quizá los problemas que tienen el contador independiente o la pequeña firma para crecer. Ahora, ¿cómo se rompe ese ciclo? ¿Cuál es podríamos decir, el primer, qué número debiera de conocer el contador de la mente para saber si realmente él está bien o está mal en el negocio? Si le está yendo bien o le está yendo mal. ¿Qué número? Su flujo neto de caja, lo cuarto, para que no se me ponga teórico. El dinero, o sea, ¿qué pasa no solamente con el empresario en la contabilidad, sino global, en República Dominicana? No entiende la diferencia entre flujo de caja y beneficio. Yo puedo tener un estado financiero que diga que me gané 5 millones de pesos, pero está todo por cobrar. No tengo el dinero en la mano. Sin embargo, el flujo de caja es lo que te dice qué dinero entra a la empresa todos los meses y qué cantidad de dinero sale. Eso te va a decir si realmente las operaciones mensuales te permiten sobrevivir o tienes que buscar dinero prestado, Ujú, porque a eso tienes cuota de préstamo, ujú, tú tienes una inversión, un CAPEX o una inversión en capital que tú hiciste ujú. o que vas a hacer todos los meses o que compraste un edificio y tiene una cuota, todo lo, qué sé yo, muchísimas cosas. Entonces, el número más importante que el empresario dominicano, sea contador o de cualquier otra área, debe tener es su flujo de caja neto, cuánto dinero entra y sale de su negocio. Exacto, si te deben mucho dinero, puede parecer que tú tienes muchos ingresos, pero realmente ese ingreso no es líquido todavía. No, no es líquido. No es Hasta que tú no líquido. lo has cobrado, tú no tienes el dinero en la O mano. sea que lo primero que tiene que tener un contador en la mente es, hey, señores, tengo dinero en el banco, realmente tengo dinero de mis servicios en la mano, no que me deben, no pájaro volando, sino si tengo dinero en Si la tiene mano. dinero. Entonces esto me viene a otra pregunta. Hay contadores que facturan muchísimo, pero no tienen liquidez. Y viene a lo mismo que tú estás comentando ahora mismo. Bueno, nosotros hacemos un análisis a los clientes y es un cliente antes de ser parte de nuestra cartera, hay que verificar cómo te la DGI. Eso te da un parámetro, un parámetro. Cliente moroso en DGI, cliente que va a ser moroso contigo en tu Sí. oficina. Ujú, Se vive con ese tipo de clientes muchas veces, pero hay momentos que ya hay que darle delay porque no te va a generar flujo de caja. ujú. Y ahí vuelve otra vez. Los mismos clientes diamantes no solamente son los que te consumen menos horas y te pagan más, sino los que te consumen menos horas, te pagan más y te pagan a tiempo. Sí, exactamente, exactamente. Porque Porque si no tú terminas financiando ese cliente que para ti, vámonos, no vamos a decir que es un cliente malo, un cliente que quizás no está dentro de la cartera deseada, pero ese cliente que está en la cartera no deseada, ¿verdad? En tu cartera que tú no lo deseas ahí como tal, empieza
¿cómo te digo? Tú empiezas a financiarlo a él, porque si él te paga y no te paga a tiempo y empieza a atrasar, tú sí tienes que pagar empleados, tú sí tienes que pagar local, tú sí tienes que pagar un montón de servicios para yo ofrecerte a ti también el servicio mío. Entonces, si tú no me pagas a tiempo, yo te estoy financiando a ti en tu negocio o en tu desorden, vamos a llamarlo así. Sí, y algo que tiene que tener el empresario de la contabilidad, el emprendedor, todo el que tenga este tipo de temas, es la resiliencia. Cuando usted prive en emprendedor, le va a llegar un momento que tiene que pagar nómina y usted no va a cobrar como dueño del negocio. Ujú, Usted va a tener que financiar de su dinero, ya sea el que ujú, tenga guardado, ya sea si la empresa le ha pagado alguna vez en su vida dividendos, para pagar el equipo de trabajo que le ayuda a producir su dinero. ujú. Entonces, eso tú tienes que estar preparado mental y psíquicamente de que eso puede ocurrir en tu negocio. Ok, entonces, Robert, llegamos a la última pregunta que queremos que tú nos contestes en este episodio. Habíamos hablado anteriormente sobre la liquidez, ¿no? De que tú tienes que tener, no importa que tú estés facturando muchísimo, si al final de cuentas son cuentas por cobrar, si no, no tenga el bolsillo. No. Ahora, la última pregunta que tenemos ¿qué tendría que cambiar mentalmente y operativamente un contador para poder salir de ese círculo vicioso y empezar a crecer? Mira, el primer punto que tiene que cambiar un contador, en mi opinión, es la disciplina. O sea, qué tan disciplinado tú eres para que, para adquirir las habilidades que tú necesitas para especializarte y ser diferente en el mercado. Y te pongo un ejemplo. O sea, muchas veces, después que uno, sobre todo, el área de la contabilidad es muy parecida a la medicina, porque tú nunca terminas de aprender. Siempre se cambian las reglas, se cambia la parte impositiva. Bueno, ahora mismo salió una reforma fiscal que tiene todos los cambios del mundo más 20 pesos, como decía un Wow, profesor que yo sí, sí, tenía. exactamente. Entonces, tú tienes, el primer tema es crear un setting mental, una programación mental de que tú tienes que ser excelente en lo que tú haces. ¿Y cómo tú lo haces? Dedicando tiempo todos los días sin falla. Eso es casi, pero yo hablo de la disciplina, eso es casi un mantra todos los días. A las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana, a la hora que tú pongas, tienes que dedicar un tiempo a esa área de especialización que tú quieres ser experto para tú poder cobrar honorarios sobre esa área. Y eso va a cambiar tu vida. A mí me la ha cambiado a nivel general. Yo leo muchísimos libros y siempre de las áreas que a mí me gustan, paso muchísimo tiempo, invierto tiempo. Le bajo un poquito a las series de Netflix, le bajo un poquito a muchísimas actividades que uno hace y me enfoco, ese foco disciplinado, en lo que tú tienes que aprender para dar ese servicio, para tú poder venderte actualmente. Tú tienes que aprender marketing como contador. O sea, ¿qué tanto tú sabes de marketing? ¿Cómo tú te mercadeas? ¿Cómo tú te vendes como marca personal y como persona? Y como empresa, ¿qué tú vendes? Tú no vendes, tú no haces impuestos, tú vendes tranquilidad y tú vendes. Sí, es un punto, mira, es un punto muy crucial, muy importante que inclusive yo diría que todo contador, y no solamente contador, todo empresario debe entender. O sea, tú no estás vendiendo lo que supuestamente tú haces. Tú estás vendiendo el resultado de que se Beneficios, obtiene los de lo beneficios. que tú haces. Y yo creo Claro. que cuando la gente se concentra en el trabajo que hace, en la parte técnica. Realmente un contador lo que hace es que entonces que registra transacciones, un contador lo que hace es que te llena las plantillas, la planilla de impuestos internos, pero en realidad si tú te concentras en que lo que tú haces, tú no vas a valer, porque al final de cuentas hasta la inteligencia artificial está haciendo muchísimo de ese trabajo ahora mismo. Ahora, si tú entiendes qué realmente es el beneficio que está esperando el empresario a quien tú le estás trabajando, entonces tu- tus servicios obtienen un valor. Entonces, como hablábamos en otro episodio, donde decíamos que, un ejemplo, tú ves un problema que yo tengo como empresario, tú tienes una solución para ese problema y tienes la especialización y la experiencia para resolverlo. Tú estás hablando conmigo, te sabes comunicar conmigo. Me dice, mira, ese problema que tú tienes, que tú no sabes manejar los costes, tú no sabes cuánto tú te estás ganando, ese problema yo te lo puedo resolver, porque el tipo de negocio que tú tienes así, 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 asado, y esto, al final de cuentas, yo como empresario, ¿qué tú crees que yo te voy a decir al final? Ok, Robert, ven a resolvérmelo, ¿cuánto me cuesta? No, y lo que tú estás mencionando, eso es también dar la milla extra, ser extraordinario. O sea, tú no te puedes quedar simple y llanamente en el servicio que tú das. Tienes que dar mucho más de por lo que te pagan y eso va a generar que la gente
te dé más negocio. Cuando Ujú, tú logras, si el cliente te pide un estado financiero nada más, dale un análisis ujú, para que entienda. Si el cliente te paga para que le mande los numeritos fiscalmente hablando, hazle un análisis fiscal de cuál es la proyección que tiene para pagar los impuestos a final de año. ujú. Tú tienes que generar valor, o sea, agregar valor, entregar cosas que no te han pedido y ser excelente en lo que tú haces. Y eso tú lo logras cuando tú das la milla extra y además eso te capacita diariamente. O sea, que tú dirías que el cambio mental debiera de ser que un contador debiera de estar enfocado en cada día mejorar su práctica, ¿no? Mejorar su Sí, conocimiento. Es adquirir conocimiento, es actualizarse, es especializarse, es, es no ver tantas series de Netflix y más bien mejor dedicarte a ver un video o a leer un libro o a leer algo que te ayude a primero a tú capacitarte como profesional y segundo, ese conocimiento que tú tienes ahora se convierte en un valor agregado para tu cliente, como tú dices. Ahora, cuando claro. yo doy un valor extra, mi cliente no solamente me paga, sino que mi cliente me puede referir y conseguir otros clientes más. Dice, mire, ese tipo sabe, es serio. El tipo me sacó de un lío que al final de cuentas yo se lo debo toda la vida, no es lo que él me cobra, no. Es la paz y la tranquilidad que me dio en un momento donde yo lo que quería tirarme del puente. Mira, yo he aplicado hace muchos años lo que yo llamo el método 77, que son 70 minutos al día, es 1 hora y 10 minutos, a 7 pasos que te van a hacer un contador por igual exitoso. Tú se lo puedes dedicar 10 minutos a cada paso. Entre ellos, un paso donde tú tienes que trabajar tu mentalidad para tú ser un hombre de negocios, para entender cómo funciona, para ser resiliente, para que cuando lleguen los problemas tú no derrumbarte. Ujú, Esa mentalidad de ganador, yo nunca me rindo, me seco las lágrimas y sigo para adelante. Tiene que saber, por ejemplo, impuestos, entonces todos los días tiene que aprender algo de impuestos. ujú, Tiene que saber Excel y ya súmale Excel IA. ujú. O sea, ese es los 7 pasos 2.0. Tiene que saber IA hoy en día, Sí. a nivel general. Tiene que saber marketing digital, no hacerlo, pero sí entenderlo para que cuando te asesoren, tú sabes realmente lo que te están diciendo. Sí, no necesariamente tú eres un mercadólogo, pero al final de cuentas tú tienes que saber cómo proyectarte, tú tienes que saber cómo venderte y cuando te estén aconsejando, tú sabes si te están diciendo cuento, como dice Wiche Pluma, que como que Buche te le dice pluma Wiche nomás. Pluma. Tiene que saber manejar un software de contabilidad como Ujú, Cashflow, aprender a utilizarlo y desde cero. O sea, algo que me ha ayudado bastante a mí y al equipo. A mí me gusta entender los procesos desde cero. O sea, aunque yo no vaya a implementar un cliente, yo he implementado clientes ujú. y sé cómo se implementa un cliente. Y cuando llega un proceso nuevo en la oficina, mi aprendimiento es inmersivo. O sea, yo me meto en la inmersión, hago y trabajo en el proyecto, entiendo cómo funciona el proyecto, ese día después lo suelto. Cuando yo entiendo y sé que puedo entonces supervisar todo lo que deja todo el O sea, mundo. ya al final de cuentas ya tú conoces, tipo ingeniero, porque eso es lo que nos pasa a los ingenieros, ¿verdad? Ujú. Tú conoces el proceso, tú sabes cómo es, tú sabes lo que se requiere y todo, pero tú no pegas el blog. Tú te Exacto. vas a asegurar de que el tipo ponga el blog bien puesto. Sí, sí, sí. Yo digo, yo tengo una mentalidad de ingeniero en ese tipo de cosas, porque yo estructuro el proceso, me hago una inmersión en el proceso y luego me salgo cuando yo sé que puedo supervisar el proceso. Ujú, Hasta que yo no entiendo el proceso, no lo suelto. ujú. Y entonces hago el trabajo con el 77, como yo te decía. Aparte de todo eso que te digo, también voy viendo qué salió nuevo de las normas internacionales de información financiera, las NIF, qué salió nuevo de contabilidad, cuáles son las formas de clasificar cuentas. Y que es increíble, mucha gente sale de la universidad y no sabe contabilidad, pero no porque no quiere, es porque las cosas se aprenden en el terreno de Sí, juego. eso es correcto. Tú puedes verte 10 millones de videos de cómo se batea, de cómo se picha, pero si tú no coges un bate, Ujú. tú no vas a saber batear, aunque tú tengas el conocimiento teórico. Y déjame decirte algo, que es una de las cosas que yo siempre he dicho de la universidad, ¿no? Yo tengo una idea muy particular de la universidad. La universidad te da el conocimiento en el momento cuando tú no lo necesitas. Y el ser humano aprende cuando necesita el conocimiento y sale a aprenderlo. Claro. Fíjate que las personas Para que son resolver problemas. para resolver problemas, las personas que son autodidactas usualmente se dan mejores en una área en particular que las personas que sencillamente van a la universidad y crucen esto. ¿Por qué? Porque cuando tú adquieres el conocimiento, cuando tú lo necesitas, tú lo estás aplicando. Tú aprendes dos veces. Ok, entiendo la teoría y ahora lo estoy aplicando. Y cualquier error, ahí mismo salgo a corregir. Pero cuando yo me recibo algo que me dieron en mi segundo año de la universidad y me viene a salir 5 años después, ya yo me olvidé de todo eso. Yo tengo que salir a buscar otra vez los libros, a reaprender. Yo tengo la base, pero tengo que volver a reaprender. Entonces yo te diría entonces con esta última pregunta que lo que debe de cambiar un contador a nivel mental, a nivel operativo, es que debe de prepararse,
debe de seguir educándose, debe de seguir aprendiendo, nunca detenerse, especializarse, me gustó eso. Y a nivel de trabajo también, eso lo va a ayudar mucho a él poder conseguir mejores oportunidades, a él también poder crecer sus servicios, a él poder conseguir clientes que sean más compatibles con la cartera que ellos desean. Pero es parte de eso. Hay que romper ese ciclo de trabajar mucho para ganar poco. Hay que entender los números de su negocio. Y, señores, hay que prepararse, prepararse y prepararse. Sí, y aprender a comunicarse, o sea, muchas veces los contadores no lo entienden y cuando tú vas a un board, cuando tú vas a un consejo a presentar un estado financiero, tú eres el que habla y Ujú, explica, ¿no? Porque aquí tuvo la rentabilidad de este producto, la rentabilidad que tuvimos durante el año fue un 20% y eso fue debido a tal o cual cosa. ujú, Entonces, tú tienes que saber expresarte, tú no sí. puedes ir a gaguear a un consejo donde hay 10 gente que son empresarios y ahí tú puedes tener una oportunidad de negocio. Ujú, Cuando tú haces auditorías, por ejemplo, que tú vas y presentas un informe de auditoría, es ante las máximas autoridades de la empresa o del grupo corporativo que tú lo estás haciendo. sí, Es muy importante, o sea, la comunicación, saber comunicar, saber expresarte. Y obviamente cuando tú dominas lo que tú estás haciendo, pues tú lo expresas muchísimo mejor porque tú claro. no estás inventando. Que parte de la confianza es conocerlo, conocer lo que tú estás haciendo, es tener esa experiencia, eso es lo que te da la confianza. Una persona, como tú decías ahorita, una persona con un ejemplo que se puede preparar, que puede leer y eso, no es lo mismo una persona que ya ha pasado por la batalla y te dice, no haga eso tú no lo puedes hacer, porque es que te va a decapitalizar. Si tú sigues haciendo, y eso cuando te habla un contador, te habla así, te da como una seguridad, cuando una persona te dice, no, si tú haces eso te va a decapitalizar. Pero y por esto y esto y esto y esto, ese tipo sabe. Tú sabes que ya yo bajo un poco la ansiedad sabiendo que hay una persona que sabe más de eso que yo y que tiene esa capacidad de verlo y decírmelo. Mira, te va a meter en un lío, no haga eso. El truco de los negocios y nos pasa mucho a muchos emprendedores es saber buscar talento humano que sea más hábil que nosotros en áreas que no dominamos. Ujú. Complementarse. Complementar, o sea, si por ejemplo tú tienes que buscar el mejor asesor de impuestos, el mejor contador, el mejor de marketing, entonces el mejor abogado, y tú vas delegando eso y tú tienes tranquilidad porque son áreas que tú no dominas. Son como los juegos de pelota. Los equipos que Un, ganan son equipos que tienen buenos pitchers, que tienen buenos bateadores, buenos filiadores. un team, Un, un ti- equipo. eso debería ser una empresa, Es un es un equipo. equipo, un equipo. Si tú no lo entiendes, si tú no sabes jugar en equipo, ahora bien, tienes que aprender a delegar a quién tú le vas Ujú, a dar las riendas para que haga lo que se entiende que debe hacer. ujú, Y él viene de la confianza. exacto. Señores, este episodio ha sido un episodio excelente. Nosotros vamos a seguir trabajando episodios que ustedes van a ver muy interesantes. Si nos dejan hablando aquí, nosotros vamos a hablar aquí hasta las 25 de la noche, como uno dice, una hora que no existe. Así que, señores, lo vamos a ver para el próximo episodio. Quédense pendientes porque es muy bueno. Que pasen buen día. Chao.